me dijo, Adelita ya se fue, Quique, ¿verdad? ¿Para dónde vos? Le digo yo, no, le digo, no se fue, le digo. Anda trabajando, pero no me dijo nada. Nunca me dijo que se iba. Tal vez porque sabe que yo no lo iba a dejar que se fuera. Porque yo ya sabía que era un camino muy peligroso ahí. Perdí a mi hermano Mauricio Francisco Suazo Mejía. Era el hermano número 7 de la familia. Yo fui una de las primeras que recibió la noticia, lo que había pasado en Cadereyta. Ellos se fueron en la segunda semana de abril. Yo le había contado que estaba bien difícil, pero a veces las necesidades son más fuertes que el miedo. Se van por pobreza, se van por violencia, se van por hambre, se van por necesidad. Cuando la gente migra por opción, por voluntad, es un derecho. Cuando la gente migra por necesidad, por condiciones de riesgo, de violencia, de pobreza, es más bien la violación a un derecho. México es lindo y querido, muy, muy bonito, pero también es un camino demasiado arriesgado, que quieras o no tenemos que pasarlo, pues, ¿verdad? Porque todos los emigrantes pasamos por lo mismo. Nosotros no somos unos delincuentes, pero nos dan una persecución tremenda como que fuéramos unos animales salvajes. Los migrantes constituían ya un problema fundamental para el Estado mismo de Honduras, que es el principal responsable de que esa migración irregular exista, porque es un país expulsor, es un país que viola los derechos humanos al no asegurarle condiciones básicas de vida que permitan a una persona saber que tiene un proyecto de vida donde se va a respetar su dignidad y de su familia y que tiene esperanza de prosperar. Y somos corresponsables, país expulsor, países de tránsito y países de destino. Hay una mayor securitización e incluso militarización de las fronteras, y todo este endurecimiento lo que está generando en muchos casos es que las personas más vulnerables, que suelen ser las que tienen que optar por rutas irregulares o por mecanismos de migración irregular, tengan que tomar cada vez rutas más riesgosas. En mayo de 2012 nos enteramos de un hallazgo de 49 cuerpos que se encontraron en Cadereyta, Nuevo León. Estos cuerpos estaban completamente destrozados, expuestos en la vía pública, cerca de una ruta. Y lo primero que dijeron las autoridades, pues que había sido un ajuste del crimen organizado, ¿no? Entre grupos del crimen organizado. Se negó que hubiera población migrante, ¿no? Y se negó que fueran víctimas. En Nuevo León, la ola de violencia cobró una dimensión atroz. En el municipio de Cadereyta, el fin de semana fueron hallados 49 cuerpos mutilados. El macabro hallazgo se registró en el kilómetro 47 de la carretera libre Monterrey-Reynosa. Sigue siendo una manifestación de violencia entre bandas del crimen. Esto no es un ataque contra la población civil, que eso es muy importante recalcarlo. Bueno, yo creo que uno de los casos más tristes que yo he acompañado es el caso de los familiares víctimas de la masacre de Cadereyta.
y ellos han tocado la puerta de la Dirección Consular de Relaciones Exteriores en múltiples ocasiones, nunca fueron oídos. Cadereyta fue muy más fuerte porque ya habíamos acompañado a las familias en un proceso psicosocial y habíamos sentido el dolor de esta familia, una lucha por justicia y por verdad. Nadie les daba respuesta y que esto hacía doler mucho más, ¿verdad? Saber que su hijo o su hija fue decapitado. Habíamos ido a la Cancillería y ahí nos agarraron los papeles y todo, pero no nos dieron ninguna esperanza. Y ya como al mes parece de habernos hecho los exámenes, vinieron los antropólogos argentinos y ya nos tomaron muestra y todo, entonces ya ahí sí ya tuvimos un poquito de esperanza. Pero siempre con la esperanza de que no fueran ellos. Ya en diciembre nos llamaron y sí, nos dieron esa triste noticia que no queríamos escuchar. Bueno, las violaciones de derechos humanos, como la tortura, como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, suponen experiencias traumáticas que rompen de alguna manera el sentido de continuidad de la vida de la gente y suponen, además de un enorme impacto psicológico, también están asociadas a un estigma moral, ¿no? Porque en general a la víctima se le acusa, se justifica la agresión, se minimizan los hechos o no se reconocen los hechos, ¿no? Todo eso deja, además del dolor y el impacto sufrido, deja también una ausencia de reconocimiento. La región está enfrentando una criminalidad transnacional y que evidentemente las medidas que se requieren tomar por parte de los gobiernos deben ser transnacionales. Ya no es suficiente tomar medidas nada más nacionales por lo mismo, porque la criminalidad es transnacional. Pues el mecanismo transnacional de justicia es pues la reparación a las víctimas, la búsqueda en vida y sobre todo pues la justicia, que se haga justicia y que se castigue a los culpables, porque tiene que haber un culpable. Los migrantes no desaparecen por desaparecer, son desaparecidos. Entonces, que existe ese mecanismo de búsqueda y de reparación a las víctimas y el acceso a la verdad y a la justicia. Estamos promocionando ya hace varios años la formación de un sistema regional forense para migrantes desaparecidos y restos no identificados, ¿no? Vemos la parte forense como una de las partes del aparato regional de justicia o el mecanismo regional de justicia que está promocionando e intentando crear la Fundación para la Justicia. ¿Qué entiendo yo por el mecanismo transnacional? Es el conjunto de acciones del Estado mexicano que permita a las familias de personas migrantes que se encuentran en otro país acceder a la búsqueda, investigación, verdad y reparación integral desde donde se encuentren. El exprocurador Jesús Murillo Caram se comprometió con las víctimas a ampliar la comisión forense hasta la ruta migratoria, más allá de los 3 casos resueltos, apoyar el mecanismo transnacional de búsqueda e investigación y la participación de expertos internacionales para revisar casos y proponer diligencias de búsqueda e investigación. Se ha planteado aquí la posibilidad de crear un mecanismo transnacional de acceso a la justicia, que este mecanismo debería garantizar la búsqueda de las personas migrantes desaparecidas y en caso de hallarse restos, su identificación y restitución, el relevamiento de información ante-mortem y su integración a la base de datos ante-mortem post-mortem, y que los allegados de las personas desaparecidas, independientemente del lugar en el que residan, tengan la posibilidad efectiva de obtener información y participar de las investigaciones y búsqueda de las personas desaparecidas.
reiterar el compromiso de la Procuraduría General de la República para inclusive ampliar el alcance del mecanismo y mantener las buenas prácticas de la Comisión Forense. Estamos esperando que las reuniones que ya se han iniciado por parte de la Fundación con la Procuraduría y que están ahora en curso terminen a la brevedad posible para que se presente el primer borrador o la primera intención de ese convenio. Lo estamos esperando desde la Procuraduría y estamos nada más atentos a que se pueda presentar para poderlo firmar. Nos hemos encontrado con gente que dice que tiene 2, 3 días caminando, cómo lo hacen, cuáles son los puntos de operativos, dónde hay retenes. Nosotros como organización lo que no queremos es que la persona afectada, el familiar que anda en búsqueda de su ser querido, no venga hasta acá. ¿Por qué razón? Porque no tiene los medios. Hay personas que no tienen un trabajo, no tienen la facilidad de conseguir dinero para viajar. La Comisión ve como un desafío a la hora de implementar soluciones que se entienda que los migrantes tienen derechos, que son sujetos de derechos y que no sean políticas punitivas. Lo que digo es que el tamaño del desafío es mucho mayor al tamaño de la respuesta. El tamaño del drama humano es mayor. Lo que sufren los migrantes, las migrantes, es de tal magnitud que tenemos que tener una respuesta más acorde, más digna, más fuerte, más seria, más estructural.